Pueden abrir la palabra de Dios en el libro de Ageo, en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice la palabra del Señor en Ageo capítulo 2, versículos 20. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, hoy terminamos esta breve serie de este poderoso pequeño libro de Ageo, el cual hemos estado viendo hasta ahora. Este libro, como dijimos al principio de la serie, está construido a partir de 4 mensajes que el profeta va dando al pueblo de Dios. 4 mensajes que anuncian un llamado de atención de Dios para su pueblo. El primer mensaje consistía en este llamado de atención en donde el pueblo se había detenido de construir el templo y se había acomodado al estilo de vida de ese momento. Entonces el profeta viene llamado por Dios hacia el pueblo y les dice: ¿acaso este es el tiempo para acomodarse en sus casas y dejar que el templo de Dios quede simplemente vacío y abandonado? Y les dice: mediten en sus caminos, reflexionen en su estilo de vida, miren las consecuencias que está trayendo toda la forma de vida en la cual ustedes están viviendo, ¿cierto? Y confronta directamente al pueblo. Lo bueno es que dice el profeta Ageo que el pueblo reacciona. El Señor les trae convicción de pecado y lo que hace es despertar, nos dice, ¿cierto? El capítulo 1 despierta a los gobernadores, Zorobabel, despierta a Josué, el sumo sacerdote, y despierta a todo el pueblo, que dice que obedeció y oyó la palabra del Señor. Y en el segundo mensaje que el profeta Ageo le trae, les recuerda y les dice: ¿alguno de ustedes que está aquí presente recuerda cómo era el templo anterior? ¿Recuerda cómo era la gloria de ese templo de Salomón, el cual era glorioso y maravilloso, que ustedes habían visto y ustedes mismos habían experimentado? ¿Cómo era ese templo? Era magnífico. Bueno, dice: yo voy a estremecer todo, y mía es la plata, mío es el oro, y voy a traer todas esas riquezas nuevamente, y la gloria de este templo va a ser mayor que el primer templo. Y eso, hermanos, seguramente debe haber sido impactante, porque el templo de Salomón era impresionante en el sentido arquitectónico, como también en el sentido de que la presencia de Dios descendió, ¿ya? Y esa era la importancia del templo para el pueblo de Israel. En el antiguo pacto, que estaba la presencia de Dios en el templo. No era simplemente un edificio, era la presencia de Dios en medio de ellos. Y eso era lo maravilloso y glorioso. Y luego en el tercer mensaje, lo que viene Ageo a decirle al pueblo y a confrontarle nuevamente, es decirle: bueno, sacerdotes, ustedes que son los que enseñan, les quiero hacer 2 preguntas. Les quiero decir si acaso alguien que lleva la carne consagrada toca algo de alrededor, ¿acaso no queda manchada, no queda inmunda? Y ellos responden, ¿cierto? ¿Puede estar consagrada esa carne del Señor? No. Porque vimos la semana pasada que había mandatos específicos de Dios para no contaminar esa carne. Y luego le dice también, con la idea de: si alguno de ustedes toca algún cadáver, toca por casualidad, ¿cierto?, algún cadáver, ¿acaso está totalmente consagrado al Señor? Nuevamente la respuesta es: no, está inmundo. Y toma esas 2 preguntas y le dice: así son ustedes, así es el pueblo de Dios, que hace las cosas del Señor sin verdaderamente hacerlo con un corazón completamente entregado. O sea, ellos estaban ya trabajando en el templo, ellos estaban ya
trabajando en la obra de Dios, pero lo estaban haciendo no de un corazón limpio, no de un corazón puro. El profeta tiene que confrontar y decirle, ustedes son así. Así es como ustedes están viviendo delante de Dios. Entonces nuevamente le llama y le dice, mediten. Mediten en su vida, observen su vida. ¿Quieren prosperidad en cosas? Van a buscar cierta prosperidad, 100 de ciertas bolsas de trigo y encuentran solamente 10. Van a la gana a encontrar cierta cantidad de vino, 100 y encuentran 10, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes han experimentado el juicio de Dios. El juicio de Dios en el pacto antiguo era que si tú obedecías tenías bendición, si tú desobedecías tenías maldición, y eso se transmitía en escasez. Escasez para las personas. Poca satisfacción, poco gozo, poco deleite. Había simplemente maldiciones de Dios. Y ahora, en el último mensaje que trae el profeta Ageo, que es los versículos que leímos, versos 20 al 23, entonces nos comienza señalando lo siguiente, que va a haber un triunfo de Dios. Va a haber un triunfo de Dios, hermanos. Por eso lo mejor está por venir, porque va a haber un triunfo del Señor sobre todas las cosas. El Señor finalmente va a vencer. Y este es el último mensaje que trae el profeta. Leemos nuevamente los versículos 20 al 22, que nos dice que en el mismo día, ¿cierto?, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro, y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Aquí tenemos entonces a este profeta diciéndonos y señalándonos dos cosas bastante claras. Primero, dice que Dios va a traer una agitación, va a estremecer las cosas, va a haber una agitación mundial en la cual el Señor va a estremecer. Este lenguaje ya lo había usado el profeta. Si recuerdan, en el capítulo 2, versículo 7, había usado esta misma idea de estremecer, ya que es mover todas las cosas, empieza a temblar. ¿Por qué? Porque algo va a hacer Dios, algo va a hacer el Señor. Y lo que el Señor va a hacer aquí, vamos a ver pronto, es juicio. Juicio sobre todas las naciones. Y este es un lenguaje incluso apocalíptico que se usa en otras ocasiones en la misma Biblia para aludir lo que Dios va a hacer. Por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 13, podemos ver un ejemplo en el Antiguo Pacto, como también en el Nuevo Pacto, en el libro de Hebreos, nos señala la misma idea. Isaías capítulo 13, versículo 13 nos dice, por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos. O sea, el Señor está furioso y va a hacer estremecer la tierra. El mundo está caído y el Señor usa el pecado de este mundo caído para estremecer la tierra. También nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 25 al 27, un texto un tanto amplio, en donde generalmente la única frase que conocemos es que Dios es fuego consumidor, pero hay todo un contexto hacia atrás de lo que nos dice el autor. Nos dice Hebreos capítulo 12, versos 25 al 27, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que le amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora él ha prometido diciendo, una vez más, yo haré temblar la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está diciendo que el Señor viene en su juicio y mueve todas las cosas. Cuando el Señor regrese por segunda vez, hermano, ¿usted cree que va a ser algo sencillo, que va a entrar por la puerta? Ahora llegué. No, va a estremecer todo el mundo, va a estar totalmente asombrado por la presencia del gran Rey, creador de todas las cosas, llegando a este mundo.
Y lo que nos está diciendo entonces el profeta es que Dios va a hacer una agitación mundial. Algo va a suceder, algo está sucediendo. Y los comentaristas nos cuentan que el imperio que estaba en ese momento empezó a tener muchas revueltas internas entre ellos. Había un conflicto político entre ellos muy complejo que estaba viviendo, y el imperio persa se estaba tratando de mantener unido frente a las muchas divisiones que estaban sucediendo, las constantes guerras internas que había entre ellos. Y había una agitación mundial. Algo estaba sucediendo en el imperio. ¿Ustedes creen que era casualidad eso? No, era Dios estremeciendo, moviendo las cosas para sus propósitos. Entonces el Señor nos muestra que hay una transformación, hay una agitación mundial que va a suceder, así como Pablo dice, ¿cierto? Si recuerdan Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23, donde dice que la tierra gime, la tierra está clamando por una transformación, por una redención total, que el Señor va a hacer cuando venga por segunda vez. Amén. En segundo lugar, lo que nos dice este versículo que leímos, los versículos que leímos, es que todos los poderes del mundo y los reinos de este mundo van a ser destruidos. Fíjense en el lenguaje que habla. Dios va a volcar, bueno, por lo menos mi versión dice volcar. Dios va a destruir, nos dice, los poderes del mundo. Nos habla entonces de que Dios va a hacer una de las cosas sorprendentes, que es juzgar a todos los pueblos y destruirlos. El Señor va a triunfar sobre todas las cosas. Y una de las cosas que siempre a mí me ha llamado la atención es que si uno estudia toda la Biblia, viendo al pueblo de Israel, se da cuenta que el pueblo de Israel ha pasado por todos los grandes imperios y ha sobrevivido a todos los grandes imperios. Piensen en Egipto, pasó por Egipto, pasó por el imperio asirio, pasó por el imperio babilónico, pasó por el imperio griego, pasó por el imperio romano. ¿Y quién es el que sigue? El pueblo de Israel sigue bien. Sigue el pueblo, y ahora nosotros, Iglesia de Israel Espiritual, seguimos siendo un pueblo que sobrevive a todos los grandes imperios. Eso nos indica, hermanos, que no hay imperio en este mundo que pueda derrotar al pueblo de Dios, no porque nosotros seamos muy inteligentes, hermanos, ni seamos muy fuertes, sino es porque el poder de Dios está. El poder de Dios está en el pueblo del Señor. Y recuerdan esa gran imagen del libro de Daniel, en donde Nabucodonosor tiene un sueño, ¿cierto? Tiene un gran sueño, no hay nadie que lo interprete, recordarán ahí un poco el contexto. Y Daniel entonces va y dice, bueno, que él va a interpretar el sueño porque el Señor le ha dado la sabiduría para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos dice, teniendo ese sueño de esa gran estatua gigante? Nos dice el libro de Daniel en el capítulo 2, versículo 39 al 45, lo siguiente. Fíjense cómo hace un pequeño recorrido histórico por todos los reinos. Y para aquellos que les gusta estudiar el libro de Daniel, o lo han estudiado alguna vez, saben que ahí nombra a muchos reinos específicos, imperios específicos que van a ser destruidos. Dice Daniel capítulo 2, versículo 39, hacia adelante. Después de usted, ahí está hablándole al Nabucodonosor, le está explicando, después de usted se levantará otro reino, inferior a usted. Y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre la tierra, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuzará y destroza todas las cosas como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con el barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte del hierro y parte del barro cocido, también parte del hierro será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclan mediante cimiento humano, pero no se unirá el uno con el otro, como se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el rey del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y ese reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño verdadero y la interpretación fiel. ¿Qué les dice? Bueno, todos estos reinos son distintos reinos, distintos imperios, el oro, el bronce, el hierro mezclado con barro. Todos son reinos que
van a ser destruidos. Porque se va a levantar un gran reino, que es el reino de Dios, que va a destruir todos los reinos. Y no van a poder vencer, hermanos. Por eso es que la iglesia, hermanos, no puede ser derrotada. Porque Dios ha determinado que así sea. El reino de Dios va a permanecer. Y eso es lo que nos está diciendo el profeta. Por eso era algo muy importante, muy interesante lo que está diciendo. Lo mejor va a venir. El reino de Dios se está estableciendo en este mundo. Y hermano, esto nos dice inmediatamente algunas cosas para nosotros, para nuestras propias vidas, que son muy aplicables. Primero nos dice que Dios es soberano sobre todos los reinos y los acontecimientos de la historia humana. Lo que le está diciendo al pueblo que está ahí tratando de construir un templo, se ve escaso de recursos y dice, ¿cómo nosotros vamos a lograr hacer avanzar este reino? Somos pocos, gente, no hay recursos, parece imposible. Sin embargo, Dios, que controla todo, va a hacer las cosas. Aunque haya agitación en el mundo, el Señor va a llevar a cabo su propósito. ¿Qué es lo que agita el mundo hoy, hermanos? ¿Qué es lo que agita a nuestro alrededor? Uno puede pensar quizás rápidamente en noticias, puede pensar en la guerra entre Rusia y Ucrania, que está agitando el mundo, lo está moviendo, y hubo mucha preocupación esta semana porque Rusia dijo que podía usar ciertas armas nucleares. Y Estados Unidos respondió, bueno, si la usa, entonces nosotros vamos a destruir todo su ejército. Y eso agita el mundo, ¿no? Otra cosa es que Rusia le quita el gas a Europa y no pueden tener gas. Y eso crea inflación no solo en Europa, sino que crea alrededor de todo el mundo y nos llega hasta nosotros mismos. Y nos vemos afectados, y toda esa agitación mundial, la gente se empieza a preocupar, se empieza a desesperar, se empieza a angustiar. ¿Y qué va a pasar? Llega la guerra, no vamos a tener que comer. Incluso han llegado a decir declaraciones públicas que va a haber escasez de comida. Y si uno lo ve desde la perspectiva humana, es totalmente preocupante. Es decir, este mundo ya quizás vaya a su final, parece. Sin embargo, si uno ve la Escritura, ¿cómo deberíamos reaccionar los cristianos ante esa agitación mundial? ¿Cómo deberíamos actuar los cristianos frente a esa gran agitación mundial? Deberíamos confiar en la soberanía de Dios. No es algo simplemente una teoría. No es simplemente una creencia intelectual creer en eso, hermanos. Es que cuando llega a tu casa, cuando toca tu puerta, y llega la escasez, y llega la hambre, y quizás llega la guerra, creemos en que Dios aún está dominando el mundo. Creemos que Dios aún está gobernando todo, aunque haya agitación en el mundo. Creemos que Dios es tan soberano que tiene el control absoluto y domina todas las cosas. Hermanos, ¿crees que incluso la inflación o la escasez es parte del plan de Dios para tu propia vida? ¿Crees que es parte del propósito del Señor para tu propia vida, para darte cuenta de cuánto necesitas a Dios, de cuánto necesitas depender de la gracia de nuestro Dios? Eso, hermanos, es lo que tenemos que pensar y meditar, y lo que el profeta nos quiere transmitir. En segundo lugar, vemos que aquí este triunfo que nos anuncia el reino de Dios es un triunfo sobre los enemigos más poderosos que nadie puede vencer. ¿Cuáles son? El pecado y la muerte. El pecado y la muerte, hermanos, nadie podría derrotar. Hay guerras, hay conflictos, pero la gente muere. Y la gente que muere con las creencias del mundo antiguo, o incluso de las actuales, es que, bueno, se acabó la vida. Yo me muero y se acabó todo. O parece que la maldad del hombre jamás nadie la puede destruir. Se crean planes sociales para tratar de cambiar a la gente, para tratar de rehabilitar a la gente. Y eso es lo que hace el mundo, porque no sabe cómo actuar. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Dice que Dios sí puede hacer eso. Cuando Dios transforma a una persona, lo que Dios está haciendo ahí es decir, yo puedo vencerlo. Yo puedo vencer el pecado. Cuando Dios transforma a una persona que odia a Dios, que es ateo, que es drogadicto, que es alcohólico, que es de aparentemente un agente moral y ejemplar, pero en verdad un hipócrita falso. Cuando Dios actúa y transforma a alguien así, lo que está diciendo Dios es, yo puedo vencerlo. Yo he vencido al pecado en la cruz del Calvario. Yo he triunfado sobre el pecado. Yo puedo hacer que la gente crea y venga a mí, porque yo soy Dios. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Y no solo eso, sino que Dios también nos dice que ha vencido a la muerte. O sea, nosotros, hermanos, vamos a morir, lo más probable es que el Señor no viene antes. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa que vamos a estar con Dios.
Lo cual para el mundo antiguo no significaba nada, no sabía. Quizá había otra vida. La gente que no cree en el Evangelio, quizá voy a algún lugar, no tengo idea. Pero nosotros como cristianos sabemos, sí, Dios ha vencido al pecado, Dios ha vencido a la muerte. Y podemos estar seguros. Nos dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18, tenemos aquí al profeta Juan, al apóstol Juan, y dice: cuando vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. O sea, tengo las llaves y el poder sobre todo. Ahora ya no debes temer a la muerte. Ahora ya la muerte no es ese que te devora y que te come y que te destruye. Ahora la muerte ha sido derrotada. La muerte ha sido derrotada por el Cordero, por Cristo, por el Salvador. Y por eso, hermanos, podemos pensarlo en términos muy prácticos esto para nuestra vida. Ve tu vida esta semana. Observa tu vida esta semana y di: bueno, esta semana quizás nuevamente pequé. Esta semana quizás nuevamente no viví como Dios dice que viva en su palabra. Quizás nuevamente esta semana el pecado tuvo más poder sobre mí. Pero hermano, eso puede cambiar. Como cristianos sabemos que eso puede cambiar porque el Señor obra en nuestros corazones. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros, si vamos a la presencia de Dios y entregamos todas nuestras cargas, nos humillamos y dependemos de Dios, entonces ese pecado es vencido. No por tu fuerza, hermano, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Lo que Cristo hizo te ha capacitado para vencer el pecado. Amén. Lo que debes hacer es ir ante su trono, humillarte ante su trono. Amén. Y reconocer que no está en sí las fuerzas, sino que está en nuestro Dios. Amén. Hermano, ¿acaso la muerte es algo que te deja sin esperanza? ¿Acaso la muerte es algo que te derrota? No, no debería ser así, sino que la muerte es un paso para simplemente ir a la gloria, a deleitarnos con el Señor para siempre. La muerte no es el final, sino es el comienzo de una historia con nuestro Dios para siempre. Y en tercer lugar, hermano, algo que se nos pasa, y esto lo estuve pensando porque, como ustedes saben, siempre ando leyendo cosas, y estuve leyendo un libro de un historiador británico muy interesante que se llama Dominion, cómo el cristianismo dio forma a Occidente, y me hizo pensar sobre cómo los cristianos no nos hemos dado cuenta que el cristianismo en Occidente es la parte donde vivimos del mundo, ya Cristo venció en Occidente. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el cristianismo influenció tantas cosas en nuestra cultura que no nos damos cuenta porque lo damos por sentado. Por ejemplo, la dignidad de las personas. Cuando fue el famoso estallido social y se decía por todos lados dignidad, ¿cierto? El tema era: ¿qué es la dignidad? ¿Quién define lo que es una dignidad? Y la influencia de lo que es la dignidad para las personas es una influencia cristiana. El cristianismo, con la simple frase que dice Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es la base de toda nuestra sociedad. Hable con cualquier persona y nadie va a dudar de que las personas tienen dignidad. Bueno, vaya 20 siglos atrás y todos van a dudar de eso. Y usted lee la literatura de esa época y nadie está seguro de que todas las personas tienen dignidad. Porque hay esclavos, hay plebeyos, hay gente mayor, hay gente menor. Los ciudadanos son quienes tenían la dignidad, pero no todas las personas la tenían. Eso cambió, hermanos, por el cristianismo. Eso cambió porque el mensaje del Evangelio se empezó a predicar de tal forma que llegó a las personas. O piensen en la idea que dicen hoy en día, bueno, que siempre se ha dicho: ¿por qué a los jóvenes no le dan el asiento a los mayores en la micro? ¿Cierto? Es algo que se critica, ¿no? Bueno, esa idea, ¿saben qué significa? Significa preocuparse del débil. La pregunta es: ¿de dónde viene eso? Preocuparse del débil. El cristianismo. El cristianismo, con la doctrina cristiana, influenció de tal forma nuestra cultura que ahora se piensa que eso es importante. Ahora, digamos, sí, se está cuestionando, por supuesto, el aborto, la eutanasia y cosas por el estilo que se están influenciando para que se practiquen. Pero aún dentro de nuestra sociedad quedan esos conceptos. Y esos conceptos, hermano, son conceptos cristianos.
son influencias cristianas. Y eso es lo que este historiador, yo les cuento, él es lo que escribe. Y aquí me gustaría compartirle una cita que él dice: no es creyente, no es cristiano. ¿Ya? Él mismo lo deja muy claro. Pero él reconoce, estudiando la historia, que el cristianismo fue la que le dio forma y conquistó esta parte del mundo en la cual vivimos. Él dice: hoy en esta época de relineamientos geopolíticos sísmicos, en un momento en que nuestros valores demuestran no ser tan universales como algunos de nosotros creíamos, es más acuciante que nunca que comprendamos lo mucho que derivan y dependen de nuestra cultura. Vivir en un país occidental es vivir en una sociedad completamente saturada de suposiciones y conceptos cristianos. Esto es igual de cierto para los judíos o los musulmanes que para los católicos o los protestantes. 2000 años después del nacimiento de Cristo, no hace falta creer que resucitó de entre los muertos para asombrarse ante la formidable, de hecho, ineludible influencia del cristianismo. Sea la convicción de que la conciencia es fundamental para establecer buenas leyes, en la que la Iglesia y el Estado existen como entidades distintas, o en la que la poligamia es una práctica inaceptable, los vestigios del cristianismo se encuentran por doquier en Occidente. Incluso escribir sobre él en un lenguaje occidental conlleva emplear expresiones saturadas de connotaciones cristianas: religión, secular, ateo. Ninguna de estas palabras es neutral. Aunque derivan del pasado clásico, todas nos llegan cargadas por el legado del cristianismo. Si no somos conscientes de esto, nos arriesgamos constantemente a caer en anacronismo. Por mucho que los bancos de la Iglesia estén cada vez más vacíos, Occidente permanece amarrado con firmeza a su pasado cristiano. Esa es una de las citas, otras muchas que hay en el libro, pero que apuntan a lo siguiente, hermanos. No nos damos cuenta muchas veces que el cristianismo conquistó y dominó toda esta cultura de la cual nosotros estamos. Y eso lo podemos incluso usar a la hora de evangelizar con muchas personas. Cuando nosotros le predicamos el Evangelio, podemos usar esto y mostrarle cómo el cristianismo ha sido bueno, ha sido muy bueno para toda la sociedad. Y abandonarlo por el paganismo, digamos, no tiene ningún sentido. Es simplemente destruir nuestra cultura. Hermanos, nos damos cuenta entonces de lo poderoso que ha sido el Evangelio, de lo poderoso que ha sido cuando se ha predicado, cuando se ha extendido, cuando se ha anunciado una vez tras otra, y el Señor ha levantado predicadores para anunciar su palabra. Nos damos cuenta de lo poderoso que ha sido Dios a través de su palabra. Luego de eso, entonces, el profeta nos señala algo al final, en este versículo 23, que es el último versículo del libro de Ageo. Nos dice lo siguiente: en aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Este versículo, hermanos, nos muestra lo siguiente: a Zorobabel, el siervo y escogido del Señor. Zorobabel, el siervo y escogido del Señor. Y aquí nos dice este versículo algunas cosas. Primero, tenemos que recordar quién es Zorobabel. ¿Ya? Se señala aquí a Zorobabel como su siervo. Zorobabel había sido el líder civil y supervisor del proyecto del templo. Cuando había que construir el templo, siempre estaba ahí Zorobabel llamando a la gente, llamando al pueblo a construir este templo. Él era nieto de Joaquín o Jeconías, que se usa también en Mateo, con lo cual él es un descendiente de David. Viene de la línea de David. A Zorobabel se le había llamado a través de todo este libro como el gobernador. ¿Ya? Si uno lo ve constantemente en el capítulo 1, se dice el gobernador. Si va a Zacarías, se encuentra con el gobernador. Si va al libro de Esdras, se encuentra con el gobernador. Siempre se le había llamado como el gobernador. Sin embargo, aquí le llaman el siervo. Entonces, ¿por qué cambia? ¿Por qué aquí hay un pequeño llamado de el siervo? ¿Ya? Este término, el siervo, se usaba quizás para personas como Abraham, para personas como David, ¿cierto? Que tenían cierta cercanía con el Señor. Pero es un término que usa aquí, y si uno lo ve, este término en el libro de Isaías, se encuentra que hace una alusión siempre a el Mesías. El siervo es una alusión al Mesías. Fíjese lo que dice Isaías 52, versículo 13. Dice: oigan esto, mi siervo, Isaías 52, 13. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. ¿Quién es? El Mesías.
Isaías 53, más famoso aún, más conocido quizás por nosotros. 53:11 dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿Siervo quién es? El Mesías. El Mesías, siervo. Por tanto, que el profeta aquí usa este término del siervo, está haciendo una alusión a su línea mesiánica. Zorobabel es de la línea mesiánica de David. ¿De dónde viene Cristo? De la descendencia de David, ¿cierto? Entonces está haciendo una alusión a esto, a esta relación que hay entre Zorobabel y el Mesías. Y en segundo lugar, uno ve aquí a Zorobabel que se le pone un anillo de sellar, ¿ya? En el mundo antiguo, el ponerle un anillo de sellar era un símbolo de honor, de autoridad, de esplendor, de poder. Incluso el que tenía el anillo para sellar era el que tenía el poder para sellar las cartas, ¿cierto? Cuando se enviaban las cartas, recordarán quizás la historia de Esther, la historia de José, cuando se sellaban las cartas, ¿cierto? El anillo era la autoridad, decía, esto viene de la autoridad del rey, porque tiene toda la autoridad, tiene el sello del anillo. En Cantares 8:6, Cantar de los Cantares 8:6, incluso se usa esta idea que nos dice: ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Seol, los celos, sus destellos son destellos de fuego, la misma llama del Señor. Ahí está la idea del sello, sellado, ¿cierto? Que hay honor, que hay autoridad. Y esto indica entonces que Zorobabel se le estaba entregando a él honor, autoridad y poder, cuando decía que le ponen este anillo de sellar. Ahora, si usted hace un recuerdo de la historia de Israel, recordará, esto no creo que lo recuerda fácilmente, pero pueden recordar cuando el pueblo se va al exilio, y hay un pasaje en Jeremías 22:24 que a Joaquín se le quita el anillo de sellar. Y eso significaba que había un juicio y que el pueblo era entregado al exilio, era como que se le quitaba la presencia de Dios, el propósito de Dios en esta descendencia que venía de David. Y eso sería un poco difícil o extraño, pensando que de la descendencia de David viene Jesús. Pero aquí a Zorobabel ahora se le entrega el anillo. Y es como que recupera ese exilio que se había ido lejos, ahora nuevamente vuelve a tener el anillo. Por tanto, la descendencia mesiánica y la promesa mesiánica permanece. Sí, continúa. Entonces, hermanos, esto nos dice lo siguiente: nadie sabe, los comentaristas incluso, no saben a qué va tanto esta alusión a Zorobabel, en el sentido de cómo sucedió este acto de entregar esa autoridad y ese poder. Pero sí todos dicen que esto sin duda es una alusión a Cristo como un tipo. Zorobabel está apuntando a algo más, no solo a Zorobabel, sino que está apuntando a algo más. Está apuntando obviamente a Cristo. Y el libro termina, ¿cierto?, señalando que Él es entregado esa autoridad, ese poder, entregado ese dominio sobre todo. Y Mateo capítulo 1, versículos 12 al 13, nos señala esta conexión, la descendencia de David, de dónde viene Zorobabel y de dónde viene Jesús, en la genealogía que nos entrega Mateo en el capítulo 1, versículos 12 al 13, nos habla y dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías, que también es Joaquín, por si acaso, fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Y de ahí sigue la descendencia hacia abajo, diciendo simplemente: Zorobabel viene de la descendencia de David. Y por tanto viene de la línea mesiánica. Y apunta a Cristo. Apunta a la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Hermanos, y para concluir este libro de Ageo, podemos entonces, tomando esta misma idea de Zorobabel como el tipo de Cristo, señalarnos, hermanos, de que el libro de Ageo no se trata simplemente de Zorobabel. Tampoco se trata simplemente de la reconstrucción del templo, sino que todo el libro de Ageo apunta a lo que Cristo hizo. Todo el libro de Ageo apunta a que algo más grandioso viene. Algo más grandioso va a llegar. Y eso más grandioso que ellos esperaban era Cristo. Que el Mesías viniera. Que Cristo viniera por su pueblo y la presencia de Dios ya no habitara en templos hechos por manos humanas, sino que habitara
en Cristo, el verdadero templo, Amén. y estuviera entre nosotros, y vimos su gracia, y vimos su gloria, nos dice Juan, porque la presencia de Dios ahora está en nosotros. Todo, hermano, todo se trata de Cristo. Y la pregunta es, ¿se trata también tu vida de Cristo? ¿Se tratan también tus pensamientos de Cristo? ¿Se tratan también tus acciones de Cristo? Todo lo que tú haces se trata de Cristo. También el libro nos llama, hermanos, a examinarnos. El libro de Ageo está construido de tal forma que nos llama a examinarnos y nos pregunta, y te pregunta a ti ahora, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Vives para ti mismo, para tu comodidad? ¿O vives para la gloria de Dios? Cueste lo que cueste. Porque eso es ser discípulo de Cristo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz e ir en pos del Señor. Amén. ¿Sufres para la gloria de Dios? ¿Tu vida refleja eso? ¿Tus convicciones, tus planes, tus anhelos, todo lo que tienes en tu propia vida, refleja que vives para la gloria de Dios? ¿Hay una satisfacción por estar en la presencia de Dios? ¿Prefiere gastar más tiempo estando en la presencia de Dios o estando viendo series o películas o haciendo cualquier otra cosa? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que te motiva, hermanos? ¿Prefieres pasar haciendo más cosas recreativas quizás que pasar tiempo en la presencia de Dios? Ustedes saben, no hay problema con las cosas recreativas. El punto es, ¿en qué dedicas más tu tiempo? ¿Dónde dejas más tu tiempo y tu energía y tus pensamientos? ¿Dónde? ¿En Cristo? ¿En su presencia? ¿O en otras cosas? Y en tercer lugar y final, hermanos, el libro de Ageo nos apunta entonces a que lo mejor está por llegar. Y ya llegó, hermanos, una parte. Nos llegó el Mesías, que vino y cumplió todas estas profecías y murió en la cruz del Calvario cumpliendo estas profecías, resucitando al tercer día cumpliendo todas las profecías. Pero aún queda más. Hermanos, aún no ha llegado el juicio final. Aún no ha llegado la condenación eterna. Aún no ha llegado cuando tengamos que dar testimonio delante de Dios. Cuando todas nuestras obras sean puestas delante de Dios y sean juzgadas. Cuando todos nuestros pensamientos sean puestos delante de Dios. Y la pregunta es, hermano, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado para ese gran día? ¿Estás preparado para el día del juicio? Si ahora tú mueres, ahora yéndote a tu casa mueres, ¿estás listo? ¿Ya estás preparado para encontrarte con el Dios Santo? ¿Para encontrarte con su presencia? ¿Para dar cuenta de lo que has hecho, has pensado? ¿Estás listo para eso? Oremos. Señor, te damos las gracias.